Y vamos a hablar ahora del mate. Seguramente a ustedes les gusta tomar mate, pero ahora sabemos algunas cosas más, que además de ser placentero, tienen muchos beneficios para la salud. Justamente el Instituto de Yerba Mate publicó una recopilación de diferentes estudios científicos que mostraban las bondades o los beneficios del mate vinculados a diferentes ítems que le hacen bien a nuestro cuerpo. Pero ahora, justamente para hablar de alguno de ellos, estamos con Viviana Bumashni, así lo dije bien, Sí, difícil de leer, que es investigadora adjunta del CONICET y que llevó adelante uno de estos estudios justamente vinculado con diabetes, con glucemia. Ahora nos vas a contar un poquito. ¿Cómo estás, Viviana? Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es el estudio que desarrollaron ustedes particularmente? Bueno, nosotros en el laboratorio estudiamos una parte del cerebro que se llama hipotálamo, que es un centro muy importante para la supervivencia, ¿sí? Entre otras cosas, controla la reproducción, la producción de leche, y nosotros veníamos estudiando el papel que tiene el hipotálamo en el control del hambre, del apetito. Y hace unos años pudimos ver también que hay un grupo de neuronas dentro de este centro que controla la glucemia, que de alguna manera, o sea, la glucosa en sangre, ¿sí? Que de alguna manera este grupo de neuronas nos defiende de tener diabetes. Y bueno, recientemente lo que hicimos, justo empezamos antes de la pandemia, es hacer unos estudios sobre yerba mate, porque ya había algunos indicios en animales de experimentación y también en pacientes que el mate era beneficioso como para prevenir, no directamente la diabetes, sino para prevenir, digamos, en pacientes que tenían cierta predisposición, les permitía controlar mejor su glucemia. Entonces nosotros lo que quisimos ver en nuestro modelo experimental es si estos animales consumiendo mate en forma crónica también se veían beneficiados frente al desarrollo de diabetes. Y lo que pudimos ver es que los animales que consumen durante algunas semanas toman mate solo como bebida, y otro grupo, lo comparamos con otro grupo que toma agua, estos mates tienen como cierta defensa frente a un aumento de la glucosa. Es decir, que de alguna manera podría prevenir el desarrollo de diabetes. Y lo novedoso de nuestro estudio frente a otros que ya están hechos es que pudimos ver que estas neuronas que nosotros estudiamos se activan cuando los ratones consumen en forma crónica mate. Entonces, esa es la novedad exactamente de nuestro estudio, y además que lo hicimos en un grupo de animales que no es diabético ni es obeso, porque normalmente la obesidad es uno de los factores principales que predisponen a la diabetes. Pero en este caso lo que vimos es que están, digamos, de alguna manera defendidos antes del desarrollo de obesidad e incluso del desarrollo de diabetes. Qué interesante, ¿no? Pensar como algo tan simple que uno puede decir tomar mate o ingerir, bueno, en este caso darle a los ratones en esta bebida de mate en lugar de agua, que pueda ejercer esta función como protectora. Claro. Hay que tener en cuenta que estos no son experimentos realizados en pacientes. Claro, estamos hablando de experimentos en laboratorio realizados en animales, no en ratones. Claro, porque es importante que digamos que no haya pacientes diabéticos que estén pensando que quizás con el mate Listo, me salvo con el mate. No, esto no es así. Tiene funciones que están siendo probadas, pero no es tomemos mate y olvidémonos del resto, porque no es el mensaje. Exactamente, pero sí se vio, y se vio incluso en pacientes, en ensayos clínicos que se hicieron en otras partes del mundo, no todavía en nuestro país, que en pacientes que son prediabéticos sí tiene ciertos beneficios también el consumo de yerba mate. ¿Y se sabe por qué? ¿Cuál es en la característica o qué propiedad justamente de la yerba mate es la que estaría influyendo directamente? Bueno, todavía no se sabe. El mate es un conjunto de sustancias, ¿sí? Es algo compuesto, no tiene solamente un solo tipo de sustancia, y todavía no se conoce esto. Incluso, bueno, parte de las investigaciones por las que nosotros tenemos que seguir ahora
es justamente ver cuál de todos los componentes del mate está impactando en esta población de neuronas. Para eso hay otros estudios que se hacen con mate, ¿no? Como vos estabas comentando, que ya se estudiaron en otras enfermedades, como el Parkinson, por ejemplo, y ahí sí lo que se hizo fue probar distintos componentes del mate para ver cuáles son los que están influyendo. Nosotros, como empezamos estos experimentos justo antes de la pandemia, tuvimos ahí que hacer un pequeño corte y recién ahora estamos retomando y bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? Sí, muy interesante en esta publicación, ¿no? Que muestra, además del estudio de ustedes, también lo que vos decías, el impacto que tiene como neuroprotector contra distintas enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson entre ellas también, que ayuda a bajar de peso. Ahí ya sí hicieron directamente estudios en humanos, ¿no? En grupo control y grupo donde se le dio de tomar mate, creo que eran 2 litros de agua por día, y el otro grupo 2 litros de mate, y bajaron más de peso quienes habían consumido mate. Eso lo hizo otro grupo en Mendoza, ¿no? Sí, en Mendoza. Y ellos lo que vieron, y esto está bueno porque se replica algo que se vio en otras partes, es que mejora mucho el perfil de lípidos, ¿sí? Y de colesterol, que en realidad ni digamos, la diabetes, tanto la diabetes como la obesidad tienen como problema que conllevan a otras complicaciones, ¿no? Como las enfermedades cardiovasculares. Y uno de los factores justamente tiene que ver con el aumento de los lípidos en sangre que predisponen, bueno, después tanto enfermedades cardiovasculares como accidentes cerebrovascular también. Entonces, aunque no se vea el beneficio, por ejemplo, de disminuir de peso, ya disminuir la cantidad de lípidos en sangre ya tiene un beneficio en la salud de los pacientes, ¿sí? Porque eso previene que se desarrollen estas complicaciones que son las que terminan produciendo alteraciones en los pacientes y bueno, finalmente son 2 condiciones que están entre las principales causas de muerte a nivel mundial. Totalmente. Y cuando hablamos de mate o de consumo de mate, estamos hablando de mate, o sea, yerba mate y agua. Bueno, más. Depende. Los estudios que nosotros hicimos o los que se hicieron ahí en Mendoza, sí, es como infusión, porque bueno, nosotros acá en Argentina lo consumimos de esta manera y realmente lo que nos interesaba es ver cuál es el efecto que tienen las personas que habitualmente toman el mate y lo consumimos así o como o también como mate cocido, ¿no? Digamos. Pero, por ejemplo, hay un estudio en Corea que lo que hicieron fue hacer como unas pastillitas de mate, ¿sí? Lo secaron y formaron unas pastillas y entonces le administraban a los pacientes 3 veces por día esta pastilla. Entonces, uno podría, digamos, nosotros tenemos esta costumbre que en Latinoamérica también está muy difundida, pero en otras partes del mundo no la tienen. Y bueno, y quizás el día de mañana, si se demuestra específicamente este rol benéfico que tiene la yerba mate, puede haber diferentes formas de ser consumido. E incluso si se puede conocer qué componentes de la yerba mate están beneficiando para cada una de estas enfermedades que se están estudiando, se puede directamente pensar en aislar ese componente y administrárselo. Administrarlo de alguna manera. Yo también me refería a que es importante ver que es solo la yerba mate, bueno, en este caso como lo consumimos nosotros con el agua, no es que si yo tomo un mate y le agrego 2 cucharadas de azúcar va a seguir siendo saludable, bueno, ahí hay que... Bueno, igual en algunos estudios permitieron que los pacientes tomen como toman habitualmente. Como lo toman habitualmente y de todas maneras se ven ciertos beneficios en los pacientes. ¿Y de qué cantidades aproximadamente estamos hablando? ¿Tomarse 1 o 2 mates por día o tomar, por ejemplo, 1 litro? En este estudio que te comento de Corea, por ejemplo, ese es el de las pastillas. Hay uno en Brasil, por ejemplo, que era por lo menos que consuman medio litro de mate por día. En el que se hizo ahí en Mendoza son 2 litros. 2 litros. Sí. Lo que se vio es que menos de 100 mililitros no produce ningún cambio. Es decir, que hay que tomar bastante mate. Y bueno, nos gusta el mate, así que no nos va a costar mucho. Claro, tiene ese otro beneficio. Entonces. Seguro. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y darnos detalles acerca de esto tan interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.